Soy de la CT Autónoma, parte de la multisectorial. Les doy la bienvenida a todos ustedes por estar en la capacitación del DNU 366/25, que en este año fue y es fatal todavía por los derechos humanos a los migrantes, a los extranjeros. Y bueno, estamos invitando a Pablo Assad, que es un compañero que bueno, saludar a todos, está acá Doris, Paola, María, Yamnet y a todos los compañeros. Quiero contarles un poquito de qué es la multisectorial. La multisectorial nació el 2019, pero comenzó a trabajarse dentro del 2023 para poder trabajar el tema de la pandemia, los derechos humanos, y ahora más que nada con la situación que está pasando en la vulnerabilidad del DNU. Y bueno, nos tocó a los migrantes. Ahora con el DNU 366/25 hay muchas expulsiones, hay mucha intimidación para no salir a poner la voz en las calles. Estamos en una situación que nos limita para poder acompañar y pelear muchos derechos. Por eso, más que nada, están invitados todos y espero que puedan disfrutar de cada compañero y cada panelista y puedan disfrutar. Lo único que les voy a pedir a todos es que la cámara, cuando quieran hablar al final o preguntar, la tengan prendida, sean preguntas respetuosas, porque esto se está grabando, el micrófono lo tengan cerrado para que los compañeros puedan explayar su trabajo y nada, solamente comenzar esto y esperar y guardar sus preguntas para que al final de cada panelista puedan preguntar. Así que nada, muchas gracias y comencemos. Y un saludo, Pablo, por darnos esta oportunidad en la multisectorial. Y espero que no sea la última también, porque acá está Nati, Cecilia y otros compañeros que son de la multisectorial de las 24 provincias, los cuales han invitado a otros compañeros que van a ver en el grupo. Y nada, esto es la primera y espero que no sea la última, pero que podamos acompañar. Y también hay una construcción también que no me quiero olvidar, que va a ser con la Runa Sur. Esta construcción depende de todos, totalmente. Acá todos vamos a ser coordinadores en algún momento, todos vamos a trabajar en este lindo lugar que significa entender de nuestros derechos y nuestros derechos. Así que nada, comencemos, por favor. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, primero darles la bienvenida y las gracias por la organización y por haberme invitado. Siempre me parece importante tener espacios de charlas, intercambio y, bueno, crecimiento mutuo. Creo que va por ese lado. También les quería pedir, porfa, si pueden prender la cámara, a mí me ayuda muchísimo porque puedo ver las reacciones, entonces entiendo si lo que estoy diciendo me están escuchando o si les suena raro o no. Entonces, yo sé que no es lo mismo que estar presencialmente, pero me ayuda muchísimo verles. Así que quienes puedan prender la cámara, genial, les agradezco especialmente. Bueno, muchas de las personas que están acá las conozco, otras no, así que voy a tratar de hacer una presentación que medianamente les sirva al conjunto, ¿no? Porque acá tenemos como una mezcla, veo que hay algunos estudiantes de algunos cursos que organizo y después hay gente más variada, entonces no quiero hacer nada que les aburra, ¿no? Después alguna aclaración, me quería terminar de presentar eh, por mi pertenencia institucional, o sea, sigo trabajando para el CELS, lo que pasa es que hago un proyecto que está hace muchos años, que es una clínica jurídica, donde físicamente no estoy en el CELS, no soy abogado del CELS, pero trabajo asociado con el CELS para esto, y con CAREF y con la Universidad de Buenos Aires, ¿no? En la Clínica de Migración y Asilo, ahí tenemos un grupo de estudiantes, vamos a cumplir dentro de poco 25 años, así que esperemos que hagamos festejo y nos veamos ahí presencialmente, obviamente. Y bueno, ahí en esos años de experiencia coseché bastantes
bastantes logros y, bueno, bastantes fracasos también, ¿no? Siempre me gusta compartir los éxitos, pero también los fracasos, porque de ahí aprendemos mucho más que de los éxitos, ¿no? Y además de los fracasos también podemos sacar, mejorar y enderezar un poco las estrategias y de ese modo conseguir mejores resultados, ¿no? También soy docente, en esa clínica soy docente, también soy docente en la Universidad de Lanús, donde hacemos básicamente dos espacios, uno con Pablo Seriani y un equipo más grande, que es la especialización en migración y asilo, desde una perspectiva de derechos humanos, también está hecha en colaboración con el CELS, con ACNUR, con OIM y con otras organizaciones, y esa ya es un curso de posgrado, donde pueden especializarse en el tema migratorio, donde abarcamos varios aspectos, el político, el sociológico, el antropológico, el jurídico, el internacional, el local, el social. Así que bueno, si les interesa la temática y bueno, quieren anotarse, es cierto que es un curso de posgrado, pero también aceptamos gente que no tenga título de grado, siempre que pueda demostrar cierta trayectoria en alguna organización de migrantes, ¿no? O en defensa de los derechos de los migrantes. Eh, y ahí me parece que hay mucho porque la idea justamente es activar el reclamo y el activismo, ¿no? Justamente de la defensa de los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Y también soy docente en la Universidad de Avellaneda, donde ahí hacemos una clínica jurídica en convenio con la Universidad de Lanús. Es una clínica más genérica de derechos humanos, más orientada a derechos sociales, pero también hacemos cosas de migración. Por ejemplo, hace un añito hicimos, no más, 2 años, hicimos relacionado con migrantes un borrador de amparo por el tema de derecho a voto. Después finalmente no lo presentamos, hoy en día no sabemos qué hacer, estamos dudando. Si quieren después lo discutimos, a ver si conviene o no conviene. Pero bueno, es uno de los pendientes de los derechos migrantes siempre fue el tema del voto a nivel nacional, ¿no es cierto? Y después con la Universidad de Avellaneda también doy Derecho Constitucional, donde... ¿Perdón? Ah, donde también en Constitucional vemos mucho de la temática migratoria porque la cuestión migrante, llamémosle, la cuestión, no las personas, sino la cuestión migrante, hace a la propia Constitución ya desde el preámbulo, o sea, desde el principio, ¿no? Así que, bueno, es un tema que me apasiona muchísimo. Como siempre digo, no es un tema que llegué voluntariamente. Cuando quería dedicarme a temas de derechos humanos, no conocía de este tema. Lo conocí gracias a haber hecho el práctico en el CELS y cuando empezaron a repartir los temas, alguien dijo que había muchos casos de inmigrantes, que eran casi todos casos administrativos, o sea, no eran litigios a nivel judicial, sino a nivel migraciones. Y como yo me especialicé en derecho administrativo, me metí en eso. Y la verdad que fue un mundo entero a descubrir y cada paso que iba dando me iba reforzando más y me iba convenciendo más y me iba gustando más. Y después, bueno, conocí un montón de gente gracias a la temática y bueno, ya ahora no me puedo salir, creo que ya creo que me voy a jubilar como especialista en migraciones. Pero bueno, me gusta mucho el activismo jurídico, o sea, me gusta litigar, me gusta enseñar, me gusta también hacer investigaciones, publicaciones, pero bueno, también me gusta esto, que es los conversatorios, el intercambiar ideas, el sacar dudas, ¿no? Y tratar sobre todo de encuadrar un poco los problemas, ¿no? Eh, Así que bueno, eso como parte de la presentación. Después otra aclaración, porque ahí siempre mi apellido ofrece dudas, porque me dicen Assad, me dicen Hassa, no sé, me dicen de mil formas, lo ponen con doble S, bueno, es muy sencillo. En realidad mi apellido es ASA, es Asa, es muy, muy sencillo, por eso es que la gente se complica, pero si bien mi apellido es vasco, que es el origen de mi bisabuelo, de Praye de Sasa, un vasco lechero, tengo en mi sangre prácticamente
creo yo, la sangre de todo el planeta, más o menos. Porque tengo familia por el lado de mi papá, por ejemplo, mi abuela era correntina, pero de su familia, los ancestros de mi abuela eran afros. Todos venían de Brasil, practicaban umbanda, ¿no? Eh, Después, por el lado de mi mamá, ahí tengo toda una familia árabe, que es Ahmad, ¿no? Y mi bisabuelo Santiago era árabe y súper religioso, digamos, era una especie de sacerdote árabe, ¿no? Musulmán. Y, y bueno, después también tengo muchos vascos, más por otro lado. Y también por el lado de mi mamá tengo bastante de sangre aborigen, ¿no? Wichí sería por ahí, ¿no? El apellido es Rodríguez, pero como dicen en Salta, que es la provincia de mi madre, en realidad no es Rodríguez, sino Rodriguíes, ¿no? Porque a los aborígenes que les cambiaron el apellido siempre se le acentúa, se le pone el IES, como para hacer esa diferencia. Mirá que tiene apellido español, pero en realidad es aborigen, ¿no? Que durante mucho tiempo fue como una cosa medio, como un estigma, ¿no? Yo lo tomo como todo lo contrario. A mí me alegra muchísimo ser lo que soy, no tengo ningún problema con mi origen, todo lo contrario. O sea, me siento 100% de todas las nacionalidades. Cuando hablo con un vasco me dice que soy muy vasco. Cuando hablo con un afro me dice, ah, sí, pues bueno, por la música, por un montón de cosas que me gustan. Y lo mismo con los árabes. Mucha gente, a veces entrevisto a gente de Oriente y a veces me pasa. Un día viene un señor y me dijo, mirá, este es mi papá, es árabe, mirá, es igual a vos. Y era verdad, lo veías con barba y era un Pablo, pero con turbante, ¿no? Así que bueno, me divierte un poco mi origen, pero me doy cuenta de que llegué a la migración sin quererlo, pero en el fondo soy un migrante más. O sea, aunque nací en Buenos Aires, soy un 100% migrante, ¿no? Eh, y bueno, yendo a las cuestiones más de la reforma, ¿no? De la reforma del DNU. Voy a empezar un poco por lo general y después vamos por los detalles, ¿no? En lo general, si yo tengo que hacer un diagnóstico breve de la reforma, yo le llamaría, me parece que hay dos cosas que puedo decir. Una sería el eterno retorno, ¿no? Que es un concepto que trabajan varios filósofos, eh, que es esto de, yo lo entiendo como cuando una situación o una condición se vuelve a repetir, eso significa que no supimos trabajar las causas. O sea, cada vez que un problema se vuelve a dar en un contexto, no importa el contexto, puede ser el contexto social, puede ser el contexto familiar o puede ser el contexto individual personal, ¿no? Cada vez que me veo frente a los mismos problemas, ¿no? Eso quiere decir que no trabajamos las causas, claramente, ¿no? Entonces, el primer diagnóstico me parece que es, si esto sucede, es porque no solucionamos de raíz los problemas. Entonces, no se trata de responsabilizar a los que pasaron antes, sino tomar esto en cuenta para lo que puede llegar a venir. O sea, si el día de mañana logramos transformar de vuelta la realidad y que este DNU se modifique, la responsabilidad tiene que ser mucho mayor para profundizar, ¿no? Profundizar, afianzar y soldar, ¿no? Cimentar las reformas que se hicieron con la ley 25871, ¿no? 24, sí, ¿no? La ley de migraciones, perdón. Eh, entonces, ¿a qué voy? Que tuvimos 20 años de ley de migraciones reformada y con mucho alarde y con hablar de los derechos humanos, pero muchísimas cosas no se tradujeron en reformas estructurales. Entonces, necesitamos como poner en claro cuáles son las cuestiones que hay que reformar, ¿no? Una, sin duda, tiene que ver con esta cuestión identitaria. O sea, la identidad argentina parece que todavía no tenemos en claro como país cuál es nuestra propia identidad, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con esto que señalé del derecho constitucional, porque en realidad lo que se dio en nuestra revolución, la revolución de Mayo, que duró mucho más que Mayo, digamos, casi que duró 50 años esa revolución, y todavía más, ¿no? Todos esos cambios que se plantearon verdaderamente no se terminaron de materializar, ¿no?
Y uno de los grandes cambios que incluía esa constitución tenía que ver con que Argentina fuera un faro para el mundo, ¿no? En esa época se pensaba que Argentina estaba muy poco desarrollada a comparación de otros países o de otras ciudades, y era necesario, o por lo menos los criollos, aborígenes y afrodescendientes que estaban acá, veían que había una posibilidad de crecimiento que no se estaba aprovechando. Y eso era por depender de la colonia, ¿no? Entonces la revolución tenía que ver con una posibilidad de crecimiento. Ahora, se avanzó la revolución, se logró la constitución nueva, por lo menos en 1860, se incorporó Buenos Aires, etc. Se generó el país, después obviamente con la triste campaña del mal llamado desierto, ¿no? El correr la frontera hacia el sur, se amplió el país, pero los cambios efectivos verdaderamente no llegaron, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, en la primera ley antimigrante, que fue la ley Avellaneda, ¿no? Fíjense, ya a principios del siglo pasado, con la llegada de españoles, italianos, etcétera, nuestros abuelos, bisabuelos, que traían esas ideas revolucionarias, traían el socialismo, el anarquismo, el comunismo, y obviamente trajeron la reivindicación de las luchas sindicales, las luchas obreras, el reconocer al trabajador o a la clase trabajadora como un sujeto de derechos. Bueno, todo eso, que obviamente al status quo, al establishment de la época no le agradaba demasiado, se transformó en esa ley de expulsión de migrantes, ¿no? Después, con los años, esa ley de algún modo fue derogada, pero tampoco hubo grandes cambios, ¿no? No hubo grandes cambios. Hubo simplemente algunas aproximaciones más beneficiosas durante más o menos 70 años. Cuando llega la dictadura de Videla, se abre en la Argentina una nueva etapa, porque si bien la ley Videla, la del 81, es una ley nefasta y obviamente persecutoria, tiene algo muy distinto a la ley Avellaneda, creo yo, ¿no? En su aspecto. Como yo entiendo la ley Avellaneda, es una ley que es más clara, es más directa, es más sincera, ¿sí? Dice lo que tiene que decir. No le gusta a este grupo poblacional y lo quiere expulsar, pero lo dice sin tapujos, ¿no? Ahora, la ley Videla, la ley de la dictadura, eh, es una ley que en el fondo es expulsiva, es persecutoria, pero se llama ley de fomento de la migración o de la inmigración. Entonces, tiene como un aspecto, de hecho, hay como un dibujo, como que quieren mostrar las cosas de un modo cuando en realidad son de otro, ¿no? Y eso realmente fue lo que marcó por lo menos 20 años de democracia, ¿no? Eh, Porque esa ley siguió vigente, se siguió reglamentando esa ley a través de decretos del Poder Ejecutivo Constitucional, por ejemplo, Alfonsín, Menem, ¿no? Que hicieron aportes y reformaron, pero siempre para peor, ¿no? Entonces, no hay una política positiva hasta la llegada de la ley de migraciones actual, ¿no? Eh, Sin embargo, esta 25871 eh, tiene mucho todavía, traslada muchos de los conceptos y muchos de los prejuicios de la ley Videla, los traslada y los incorpora en el texto como si nada, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de los impedimentos, o sea, quién se puede erradicar y quién no, ¿sí? Eh, y otras cuestiones que venimos arrastrando, por ejemplo, la cuestión del rechazo en frontera o el certificado de ingreso legal al país, que si no tenés el sellito y si no te lo cargan en el sistema, no podés obtener una erradicación en el país, ¿no? Cosa que ningún sistema del mundo hace. Incluso los sistemas más persecutorios, las cuestiones de permanencia las resuelven de otro modo. Las cuestiones de ingreso sí te pueden exigir un montón de cosas, pero las cuestiones de permanencia son muy distintas, ¿no? Entonces, para mí, o sea, una reforma profunda prácticamente no existió. Lo que sí existió es cambios
trascendentales sobre respectivos grupos. Por ejemplo, sobre Mercosur, que eso es un cambio histórico, es algo que veníamos reclamando hacía muchísimos años. Era una migración, o es una migración que es ancestral, que es anterior a la conformación del Estado Nacional. Entonces, es un reconocimiento válido, pero seguimos exigiendo a la gente de Mercosur, por ejemplo, que tenga el sello de ingreso al país, ¿no? O la carencia de antecedentes penales, cuestiones por el estilo, ¿no? Eh, bueno, entonces, ¿por qué lo del eterno retorno? Y bueno, porque nos agarramos de esos clichés que tienen estas normas persecutorias y ahora cargamos con toda la furia, ¿no? Ahora voy a entrar en detalles de por qué en los últimos minutos. Ahora, ¿cuál es la otra gran conclusión que saco de esta norma? Eh, Básicamente, como no por casualidad, hace muy poco salió un disco, el nuevo disco del Cuarteto de Nos, que es un grupo uruguayo. Recomiendo muchísimo porque, eh, más allá de la música, que me agrada bastante, la parte filosófica y de filosofía política que ponen en las letras son muy importantes, ¿no? Son muy explicativas de cosas que nos pasan a cotidiano, ¿no? Y uno de los temas se llama El perro de Alcibíades, que parece que Alcibíades era uno de los que están en el banquete de Platón, que es un fulano que andaba por ahí en Grecia y como había muchos líos en su gobierno, le hacía cortar la cola al perro para que la gente hablara del perro y de la cola del perro y no hablara de los problemas que había en el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, la canción habla mucho del humo, de la cortina de humo y cómo tapan todo, ¿no? Y bueno, a mí me parece que es claro, ¿no? Porque si vimos cómo arrancó este gobierno, eh, con todo el despliegue de seguridad, entre comillas, ¿no? Despliegue de securitista o pseudo securitista, ahora que aparecen todos estos escándalos de fraudes y coimas y administraciones de delitos, verdaderamente, porque hay gente vinculada con el gobierno que está claramente implicada en comisión de delitos, que bueno, sabemos que va a ser difícil de investigar porque también tenemos un sistema judicial muy débil, etcétera, pero sale a la luz que hay muchas cosas bastante espurias. Entonces, digamos, ahora tiene mucho más sentido todo esto que están haciendo, porque verdaderamente, si miramos en detalle los turismo migratorio, no sé cómo llamarle, donde vienen personas a Argentina justamente para conseguir una erradicación y nada más, ¿no? Entonces la pregunta que yo me hago es, supongamos que sea cierto, que es verdad que en muchos casos puede ser cierto, ¿no? Pero supongamos que sea cierto en todos los casos. La pregunta es, ¿qué perjuicio le causa al Estado argentino? ¿Qué perjuicio le causa a la nación argentina?
¿no? Y ahí tenemos que dividir Estado de nación, ¿no? Por el lado del Estado, lo veo muy difícil, porque digamos, que una persona tenga documentación argentina, me cuesta pensar que eso le trae un perjuicio. Lo que sí puedo pensar es que muchas personas pueden obtener un beneficio, que es cierto, pero ¿desde cuándo el Estado argentino tiene que preocuparse porque el resto de las personas no reciban un beneficio? No lo entiendo, ¿no? Eh, por ejemplo, si puede venir alguna persona de alguna nacionalidad, supóngase un país árabe, por decir algo, que siendo nacional o teniendo una radicación en Argentina, quizás tenga una exención impositiva o tribute de otro modo en su país, entonces pueda ganar algo más de dinero. Pero no le causa ningún perjuicio a la Argentina, o sea, no tiene ningún sentido. Eh, del mismo modo el tema de la radicación permanente, ¿no? Si las personas tramitan la radicación permanente y después salen, ¿qué problema hay? Puede ser un problema estadístico, quizás, pero lo podemos solucionar con un sistema de información mejorado, cosa que no existe, ¿no? Pero no le veo un perjuicio, ¿no? Después tampoco le veo un perjuicio a la Argentina, ni a la nación, ni nada. Si, por ejemplo, las personas cometen algún tipo de delito. ¿Por qué? Porque ya tenemos un sistema penal que puede ser malo, puede ser deficitario, pero en todo caso la discusión tendría que ser la que realmente queremos dar desde el punto de vista de los derechos humanos, del derecho constitucional y del derecho a migrar, que es que toda persona tiene derecho a un sistema de sanción por cometer delitos, un sistema penal, que tenga en miras la reeducación de las personas sometidas a un proceso penal. ¿Por qué? Porque desde el vamos, desde nuestra constitución, de nuestro origen, la idea era que la cárcel no sirviera como castigo, sino que sirviera para reeducar, para resociabilizar. ¿Por qué? Porque nos queríamos diferenciar justamente de los países que simplemente ejercían la ley del talión, que eran básicamente países donde la pena era una venganza. Entonces, en el origen de nuestra constitución, lo que dijimos es, nos vamos a diferenciar porque somos mejores, porque tenemos otras ideas en la cabeza, porque sabemos que una persona puede equivocarse, puede cometer errores, pero necesita otra oportunidad, ¿no? De eso se trata la vida en sociedad, de reconocer los errores, de atender a los errores, porque tampoco estoy diciendo que alguien que comete un delito tiene que andar por la calle como si nada. El tema es qué respuesta le damos a una persona que comete un delito. Y la expulsión, ¿qué genera? Bueno, más marginación, hace que los problemas se repitan, porque esa persona no se va a resociabilizar de ningún modo. Probablemente vuelva a ingresar, porque si tiene motivos para volver al país, lo va a hacer. Por ejemplo, si tiene familia, si tiene trabajo, si dejó acá toda una historia, una trayectoria, obviamente esa persona va a volver, ¿no? Entonces, carece de eficacia y sobre todo no tiene una finalidad lícita. No cumple con un objetivo constitucional ni legal, ¿no es cierto? Y lo mismo puedo decir del tema de educación y el tema de salud, ¿no? Eh, de vuelta, no me voy a meter en los fundamentos porque Pablo seguramente va a ir por ahí, pero digamos, en la educación realmente eh, otra vez la cortina de humo. O sea, lo que estamos tratando de tapar es la falta de presupuesto a las universidades, el estado de abandono total de la educación pública, ¿no? Por ejemplo, la educación primaria y secundaria, si uno mira la ciudad de Buenos Aires, la educación se sostiene básicamente por las cooperadoras, ¿no? A modo de ejemplo, me toca ir a una reunión de padres y madres en una de las escuelas de mis hijos, y, y el aporte de la ciudad para manutención de la escuela, para todo el año, eran 100.000 pesos. 100.000 pesos. Y nos pedían que desde la cooperadora ayudemos para pintar, que traigamos lijas. O sea, la plata alcanzó solo para un par de tarros de pintura, para pintar toda una escuela. Imagínense lo demás, ¿no? Y en la primera clase, me acuerdo, la primera clase de jardín, eh, la idea era traer, ir con los padres y hacer algunas manualidades, etc. Y la idea de la maestra, de las maestras, era
hacer como unos títeres, y usaban para los títeres el cartón que va dentro del rollo de papel higiénico. Fíjense, o sea, yo participé de la actividad y obviamente con los chicos felices, pero interiormente pensaba, digo, qué desastre. O sea, realmente tener que hacer juguetes con restos de papel higiénico. O sea, más literal que eso no creo que haya, ¿no? Así que todo esto le viene muy bien a los gobiernos que quieren ocultar el desfinanciamiento total básicamente de los derechos sociales, ¿sí? Y lo mismo podemos decir de la salud, ¿no? Sobre todo porque Argentina, ya sea a nivel nacional, pero también a nivel provincial y a nivel municipal, en Argentina hay una gran deuda histórica que es la de trabajar en la prevención de las enfermedades y en la promoción de la salud, que era la idea original de Ramón Carrillo, que fue el primer ministro de Salud de la Argentina, ¿no? Que la idea era que los hospitales estuvieran vacíos, ¿no? Eh, y básicamente él decía que la principal causa él decía, los microbios, los virus, todo ese tipo de cosas son pobres causas al lado de las cuestiones sociales, ¿no? Una familia que no tiene para bañarse, que no tiene cama, que no tiene piso, no tiene techo. Imagínense, ¿no? Las condiciones sociales realmente son las causas de la enfermedad, ¿no? Eh, Así que bueno, para resumir un poco, creo que la clave de todo esto es entender que hay una tergiversación de la realidad total, hay un ocultamiento de la realidad y con un fin, el fin exclusivamente, yo lo entiendo como un fin delictivo, no le veo otra opción. Quizás alguien pueda sostener que hay un fin un poco más altruista. Yo me cuesta mucho pensar en eso, sobre todo porque, bueno, los hechos lo están demostrando. O sea, si no fuera por los hechos, por ahí sí yo puedo pasar como un desubicado. Pero ante los sucesos que están habiendo en la realidad, parece más que evidente, ¿no es cierto? Así que bueno, lo dejo por ahí y si quieren charlamos un ratito hasta las 5. Muchas gracias. La verdad, gracias Pablo, muy lindo la interpretación y aunque no lo creas, es corto para nosotros porque queremos más. Bueno, es que la verdad es muy interesante conocer la historia de cómo se vino la migración y toda la situación. Bueno, a todos los panelistas, gracias por entrar. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer pidiendo la palabra. Si ya dije, como siempre, levanten la mano y tienen a lo mucho 2 minutos. Es preguntar, no exponer. Así podemos aprovechar a Pablo para que nos pueda responder alguna inquietud que tengan. Igual tampoco quiero contar todo porque la idea es que vengan, que se anoten en la especialización y ese tipo de cursos, digamos. Soy la primera que voy a meterme ahí, no sé dónde, pero ahora sí te voy a decir, quiero entrar primero a esto, al otro, porque es un área que... Cuando vos te presentabas y decías que no conocías, hay muchos referentes acá de diferentes sectores migratorios. Sí. Trabajan y son, como todos nosotros somos interesados en el tema migración. Y con la situación que está pasando, estamos interesados de saber cómo defender y también educar y saber de nuestros derechos para salir bien, porque vos viste que lo que pasó con los medios de comunicación nos han transversado, nos han hundido, han agarrado el tema de los planes sociales, han expuesto a los migrantes como nada, y vos lo has aclarado muy bien con todo esto. Así que les pediría a los que quieran preguntar. Ahí Orlando creo que levantó la mano. Sí, compañero. Justamente nosotros como pueblo de frontera acá tenemos el tema de los empleados. Como no tenemos en Brasil cómo declarar el turismo de trabajo, como dijiste hoy de un principio,
se inmigran a Argentina, se hace una inmigración argentina y ahí no te preguntan cuándo volver ni nada. Pero nosotros tuvimos 2 casos el año pasado de operarios jóvenes, laburantes, que superaron los 500 kilómetros de frontera y fueron víctimas de violencia y muerte en esos lugares y no se pudo hacer acuerdo entre los municipios porque justamente allí en la frontera con Brasil no tenía la federal y no se pudo traer los cuerpos, se velaron por teléfono, se hicieron un despido de algo muy para estos tiempos que nos deberían ocurrir. Nosotros con el tema del hermanamiento de pueblos justamente era un tratado de ver de qué manera se puede lograr que entre los que se declare pueblo hermano en el consulado argentino para tener esa herramienta, porque como pueblo hermano salen los muchachos, tienen ese tipo de cosas y las familias no lo pueden traer de vuelta. Cuando superan los límites de frontera como muy engorroso al no tener documentos y hay una necesidad tremenda, pasan esas cosas y bueno, ahí estaría bueno ver de qué manera uno puede armar algo, tener un apoyo nacional para tratar esos temas de los que van a trabajar, porque en realidad la mayoría van clandestinas, no pasan con esa voluntad, pero hay como la necesidad extrema y el tema muy de papel y documentos, y como tienen esa oportunidad, pero por lo menos en estos casos que hay muertes, que bueno, de una vez por todas tengamos un resguardo por ley que se pueda hacer la extradición de los cuerpos a su lugar de origen. Tendríamos que ver algo sobre eso. Sí, no sé si puedo contestar ahora o hacemos una ronda y después contesto. Sí, Diana, después, mejor una ronda y después contestas uno a uno. Dale. Diana. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo, bueno, estoy a poquito de ser profesora de geografía y por ahí veo el tema más desde ahí, digamos, la ocupación del espacio y pienso, ¿no? Que en un momento, cuando estuvo la generación del 80 en nuestro país, los inmigrantes eran muy bienvenidos, los inmigrantes europeos, ¿no es cierto? Eh, y bueno, y creo que eso continúa hasta ahora, digamos, esa idea que tenemos de que lo europeo es bueno y lo anglosajón es bueno y lo latino no es malo, y que ahora se aplica a cosas como, bueno, como digamos, la falta de crítica de la sociedad a Benetton, a Lewis, ¿no? Y a estos personajes que, bueno, la ocupación que se está dando de la Patagonia, que es tremendo. ¿Qué opinión, digamos, y qué, digamos, para hablar en la actualidad, qué opinión te genera esto? Y bueno, con tus grandes conocimientos, vos nos podrás hablar un poco del tema. Gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no hay. Qué raro Aprovecho. qué raro Marta Guerreño que no preguntó nada, no puedo creer. Aprovecho en hacerte una pregunta para Dale. que nos puedas explicar. Sí, Todos han conocido lo que pasó en La Salada. La mayoría son sí, extranjeros inmigrantes. sí. Bueno, con el sistema de la expulsión que ahora de la ley del DNU 366, no sabe la gente por qué les está llegando las intimaciones y expulsiones y me gustaría que un poquito en ese fondo puedas dar una explicación. Y otro, que mucha gente piensa que porque es un delito como violencia o violencia familiar o porque es una contravención, no le va a pasar nada. Y hemos tenido casos que ya están pasando y no se llegan a entender. Digamos, les han cortado ayudas sociales, la UH, algunos temas de potencial trabajo, les han llegado al correo electrónico, aunque no han presentado el correo en migraciones, pero sabemos que han cruzado datos, les han llegado intimaciones y les han dicho, usted está penalizado, por eso es que se le corta una ayuda social.
en breve, ¿no? Lo digo, no te cuento todo, pero es así. Quisiera que comentes sobre ese tema para que la gente entienda un poco por qué está pasando esto. Porque la Dale. salada va a decir mucho. Nada Y más. Bruno levantó la mano. No sé si podés hablar porque habías hecho una pregunta en el chat. Hola, ¿me escuchas? Sí, a ver. Yo justo estoy caminando por eso. Mi pregunta es, soy Marán Trump, estoy en Zimbabue, y quería ver cómo se está abordando con las personas trans, inmigrantes, porque me ha pasado que tenía que acompañar a una compañera de Brasil para que pudiera conocer su pensión por su discapacidad. Me tuvieron como más de un año dando vueltas. Esto recontra engorroso, tengo que papelería y sobre todo Te- está bueno. Pero, ¿no? Bruno, yo te Y me escucho queda, bastante mal. Te escucho muy mal. Si podés escribir la pregunta, mucho mejor. vale, estoy. Dale. Govinda. Govina, sí. Hola, buenas tardes. Yo quería saber, por ejemplo, con el tema ahora actual, que tiene que ver también con la migración, en este caso de Medio Oriente, ahí, que el presidente, por ejemplo, ofreció la venida al país, eh, si hay una ley que ampare para que todas esas personas reciban, porque me parece totalmente antagónico que las personas de aquí, de Argentina, nacidos en suelo en la nación argentina, digamos, no tengan lo que necesitan, por ejemplo, los jubilados, y que él ofrezca una serie de cosas a gente que va a venir de otro país, no a la gente que ya está habitando nuestro suelo, digo, a los que van a venir. Digo, ¿hay alguna cosa jurídica que proteja al resto de los que ya están habitando el suelo argentino? Legalmente, digo, ¿no? No sé, se me ocurrió preguntar eso dentro de todo y gracias. Bueno, buenísimo. Pablo, Bueno, ahí a la pregunta de la compañera me gustaría que sumes sí. esto y le comentes, porque la migración, quisiera que cuentes cuánto tiempo tarda para poder recibir alguna ayuda y que los adultos migrantes como gente con discapacidad o enfermos crónicos, como ejemplo el HIV, no perciben inmediatamente cuántos años. Eso sería importante aclarar, porque todos creen que, digamos, la migración que está actualmente en el país llega a tener y está en los medios de comunicación de que todos perciben esa clase de ayuda. Bueno, nada, eso nada más. Buenísimo. Creo que con esos temas se va a meter Doris, si mal no recuerdo. Por lo general, Doris, por lo menos cuando está en la clínica, es la referente de temas de AUH, jubilación, etc. Hay una mano más levantada, Selmira. Hola, soy de Chaco, trabajo en la multisectorial, soy geógrafa, trabajo en la UNE. Me interesaría si por favor pudieses dar un panorama respecto de el porcentaje de población inmigrante, específicamente si se puede, ¿no es cierto? Porque se exacerba esta cuestión cuando en verdad no representa un importante flujo de población y sin embargo justamente se le atribuyen una serie de cuestionamientos, en fin, todo lo que estabas planteando. Si es posible que puedas abordar esta cuestión. Gracias. Dale, buenísimo. Bueno, cerremos ahí porque tengo que ir, ya en un ratito me tengo que ir yendo. Bueno, intento responder un poco a todos, si no, igual queda Doris, después expriman a Doris, expriman a Pablo y al otro colega. Pero bueno, Pablo. sí, ¿algo más? No, seguí. Dale, dale. Bueno, a ver, voy de atrás para adelante. O sea, el tema el porcentaje de población, cerca del 4,8%, o sea, cerca del 5%. Hay algunos datos, a veces hablan del 5 punto algo. Pero esto va a depender mucho, porque esto es a nivel nacional y es un porcentaje total, ¿ok? Pero si uno va a ciertos municipios, la representación es mucho mayor. Por ejemplo, Avellaneda, todo lo que es el conurbano sur, Avellaneda, Lanús, Lomas,
Ahí ya tenemos por ahí el 10, el 15, incluso el 20, ¿sí? Pero en el resto, si vemos otras provincias, por ahí no llega al 1 o no llega al medio por ciento, ¿ok? Pero bueno, el promedio, digamos que es más o menos el 5%. Pero es una cifra que está, lo que se dice, sobre representada, ¿no? La sobre representación. ¿Por qué? Porque la figura migrante suele llamar mucho más la atención que la persona local. Entonces, tendés a pensar como te tomás un Uber y decís, todos los Uber son venezolanos. Y bueno, por ahí sí, es cierto que hay concentración porque es un sector laboral, o los que venden los Rappi, los que hacen delivery de comida en Buenos Aires. Es cierto que es un lugar donde accede fácil al trabajo. O sea, porque le dan a todo el mundo, puede acceder a eso. Lo único que tiene que conseguir es alquilar un auto, o pedirlo prestado, etcétera, y salir a trabajar, o conseguirte una bicicleta. Entonces uno tiende a ver y a pensar que son un montón, pero realmente ese es el porcentaje, ¿no? Después del tema trans que preguntaba Bruno, ahí estamos bastante complicados. Yo creo que la única solución es la judicialización, porque al haber hecho todos estos cambios de la ley de identidad de género, eso obviamente impacta también a las personas migrantes, del mismo modo. O sea que si hay algún caso de alguien que quiera que sea reconocida su identidad, vamos a tener que hacer un planteo. Y para eso sirve la clínica jurídica, o jurídica y social, CAREF Celsúa, podemos hacer algo ahí. Después podemos pasar los contactos o los mails institucionales y ahí nos contactan, ¿sí? Después, el tema que mencionaban de la salada y las expulsiones, o sea, es cierto que hay muchas expulsiones que no fueron notificadas del mejor modo. Lamentablemente la reforma migratoria habla de una notificación por mail, con lo cual estamos en un gran problema, porque eso solo existe a nivel migratorio. Después, a otros niveles judiciales, por ejemplo, se exige notificación personal o al domicilio constituido. Entonces, es un gran problema. Pero es cierto que hay muchas expulsiones que la gente no se enteró y que las tiene. Y pueden ser por cuestiones de irregularidad migratoria, puede ser, por ejemplo, no presentaron un papel, le falta el certificado de ingreso o algo raro, o directamente por causas penales, pero como dije antes, ahora por delitos menores, ¿sí? Así que lamentablemente todos esos casos hay que defenderlos. Normalmente tienen que ir a la defensa pública, según el domicilio, ¿sí? La Defensoría General de la Nación. Si son de la zona de la Salada, creo que toca Lomas, la Defensoría de Lomas, ¿sí? Y ahí el defensor oficial debería articular una defensa, pero el DNU aclara que es solo para personas que no tengan ingresos económicos. Así que si la persona declara que tenía un comercio, cuidado, porque probablemente le digan que no pueden representarlo, ¿sí? Después, otra pregunta particular, el tema de la repatriación de los cuerpos siempre fue un problema, ¿sí? Siempre. Casi siempre se resuelve con las comunidades haciendo una colecta, juntando plata y pagándolo, porque no hay otra forma de hacerlo. O sea, si así es pagándolo. Y dentro del pago se incluyen los trámites, ¿sí? Que generalmente las compañías que hacen estos servicios hacen los trámites. Pero sin pagar no existe. Tuvimos casos terribles, pero nunca los pudimos resolver salvo pagando, lamentablemente. Quedó algo pendiente ahí. Pero me parece que la pregunta está buena porque orienta también a la cuestión de la integración regional y el Mercosur, ¿no? Ahí yo creo que el gran pendiente, sobre todo hablando de trabajadores estacionales o mal llamados golondrina, el gran pendiente es darle validez a los acuerdos de libre residencia del Mercosur, pero entenderlos de un modo mucho más amplio. O sea, lo que realmente serviría es la libre circulación de los trabajadores, la posibilidad de hacer aportes en todos los países y la posibilidad de unificar esos aportes y cobrarlos en cualquier país, ¿sí? Pero bueno, ese es un objetivo muy a largo plazo, nadie quiere correr ese riesgo, y como dice Rosemary muy bien, el Mercosur está en riesgo y claramente, porque a este tipo de tendencias que obviamente lo que quieran es favorecer, lo que viene en la otra pregunta, que es
este tipo de migración que viene a quedarse con grandes territorios. Y bueno, obviamente se favorece a un grupo poblacional en desmedro de la población de otro. Pero bueno, ahí creo que tenemos que hacer algún tipo de revisionismo propio de las conductas de la sociedad argentina. Fíjense, cuando fue la discusión sobre mudar la capital federal a Viedma, que era una idea por los años 80, y que se votó la ley, finalmente no se hizo, no se trasladó a la capital. Y la idea justamente de ese traslado de la capital federal tenía que ver con que necesitábamos poblar la Patagonia porque si no la íbamos a perder. ¿Y qué está pasando? Bueno, pasó lo que esperábamos, ¿no? Realmente. Entonces, si no nos preocupamos por nuestro territorio, y bueno, otro sí se va a preocupar. La verdad es esa, ¿no? Y además hoy en día, en un fenómeno global donde la concentración de la riqueza cada vez es mayor y la distribución de la pobreza también, ¿no? Antes, en los años, a partir de la Revolución Industrial sobre todo, pero a partir de los 30, de los 40, la pirámide social era más bien un triángulo, ¿no? Entonces, había una clase trabajadora, había una clase media, había una clase alta, ¿no? Ahora estamos yéndonos hacia una pirámide que más bien se parece a una T invertida, o sea, mucha clase trabajadora y directamente gente rica, ¿no? Y la gente que es rica cada vez es más rica y la gente que es pobre cada vez es más pobre. ¿Qué genera esto? Bueno, que una persona que tiene mayor patrimonio que un Estado, obviamente puede incidir y puede generar un impacto tremendo en un Estado tan debilitado como el nuestro, ¿no es cierto? Pero ahí hay que rescatar un poco las discusiones sobre las leyes, por ejemplo, la que prohibía comprar territorios a cierta distancia de la frontera. Habría que repensarlas, por ejemplo, la cantidad de hectáreas que una persona extranjera puede tener. Y ahí hay que diferenciar lo que siempre decimos. No es lo mismo un inmigrante que un extranjero. Cuando decimos extranjero, extranjero incluye la palabra extraño, ¿sí? Como en portugués, que es una suerte de, como un alienígena sería, ¿no? Como un extraterrestre, digamos. Bueno, acá pasa algo parecido, pero el inmigrante es la persona que viene a residir. Entonces, la persona que viene a residir tiene una categoría. La persona que es extranjera, como Lewis, no es una persona extraña para la Argentina, no puede tener los mismos derechos que un inmigrante, ¿sí? Igualmente, si Lewis fuera argentino, yo tampoco le permitiría quedarse con un lago, porque va en detrimento de todo el pueblo, ¿no? Creo que hay una cuestión que ahí tiene más que ver con la acumulación de la riqueza. Yo creo que hoy en día la discusión me parece que la tenemos que llevar para ese lado. O sea, si seguimos permitiendo que las personas acumulen tanta riqueza, esas personas, obviamente, sabemos que el lucro no tiene fin, el afán de lucro, ¿no? Hay como una idea muy, muy equivocada, muy vieja ya, que por ejemplo se decía que a los funcionarios públicos, a ciertos personajes, había que pagarles muy bien, porque si cobraban bien, no iban a querer cobrar coimas, etc. Es una idea completamente falsa. O sea, la honestidad de una persona no depende de su patrimonio, su caudal económico. O sea, depende de los valores que tenga, de la integración social, de a qué se dedica, ¿no? Sobre todo la ideología y la ética que tenga una persona. Ahora, si permitimos la acumulación sin fin, estamos generando un actor social que va a tener mucho más poder que la mayoría de los estados. Entonces, esto es algo que se está replanteando en muchos estados. Por ejemplo, en Brasil, con el impuesto a los súper ricos, ¿no? Pero ¿qué pasa? En Brasil hay otra idiosincrasia, y los ricos y súper ricos son mucho más nacionalistas que en Argentina. Entonces permitieron a Lula generar un impuesto a los súper ricos. Algunos se habrán quejado, pero no hubo. Imagínense si en Argentina se les ocurre hacer un impuesto a los súper ricos. Prenden fuego a la Casa Rosada. Le tiran un misil. Pero bueno, en Brasil lo permiten. Lo que tenemos que tratar de hacer es seguir esos ejemplos, ¿no?
la acumulación de riqueza indiscriminada genera estas cosas. Sobre todo porque para que realmente haya democracia, el poder se tiene que distribuir, ¿no? Y el poder en la vida actual, en la economía actual, el poder es el capital. Entonces, si vos no favoreces que todas las personas puedan acceder a cierto caudal económico, obviamente el poder se va a concentrar. Y si el poder se concentra, ya sabemos, el poder tiende a ser abusivo. La concentración del poder genera abuso, que esa es la idea de la democracia. La democracia se crea para evitar la concentración del poder. Lo que pasa es que en su momento nadie imaginaba que el capitalista iba a poder acumular la cantidad de riqueza que acumulan hoy, ¿sí? En esta élite globalista acumuladora serial, llamémosle, ¿sí? Bueno, yo diría, lo dejamos ahí, que me tengo que salir, tengo que ir a otra actividad y no voy a llegar. Así que muchísimas gracias a las organizadoras, sobre todo, por haber estado y espero que nos sigamos conectando, ¿sí? Pronto. No, Pablo, a vos las gracias, Pablo Assad, y la verdad me quedé corta con la presentación, pero yo misma te agradezco que estés acá y que se repita, porque es importante ahora, hoy por hoy, poner y sacar de la caja, ¿no? Porque siempre hemos sido un sector que no hemos podido exponernos y salir afuera, así que nada, dependemos también de parte de tu experiencia para poner en la mesa y poder trabajar, porque el Mercosur y todos nuestros derechos están dentro de esto. Así que nada, muchas gracias, Pablo. Bueno, gracias a Dios, buenas tardes. Buenas Chao. tardes. Bueno, perdón por los que no hemos dado la voz. Acá tenemos otros compañeros que han levantado la mano. Pablo Seriani, después ya, yo creo que ya debe estar por entrar. Ahora lo mandamos mensajes y si quieren hacer su pregunta, acá está Doris todavía, así podemos tomar nota. Está un compañero que es Simar. Simar. Bueno, comento algo cortito. Pablo está Ya. todavía en este momento con un evento en Colombia, así que para que él termine tranquilamente hacer con ese evento, tomaría su lugar, luego sería Norberto, y después, bueno, Pablo cerraría. Haríamos así, para que alcance, al menos que el compañero, bueno, entro entonces directamente para hablar un poquito de... Dale, Pero Doris. bueno, las preguntas, por favor, al final las hacemos. Dale, Por porque favor, ahora sí. quiero tocar un tema muy importante, todo el tema de todos los acceso a los recursos, por lo cual antes un migrante podía acceder y ahora para poder llegar a una conclusión, ¿cómo hemos llegado a este paso, ¿no? Pero quiero hacer un poquito, yendo un poco más para atrás, ¿no? Ya hemos hablado de la 25871, que fue una ley maravillosa que contaba con todos los parámetros para poder defenderse, para poder ir las categorías, es una ley pro migrante, ¿no? Perfecto. Pero pasaron 7 años, recién en el 2010 llegó el reglamento. Cuando sale una ley y el reglamento sale por muchos años después, obviamente que esa ley también se va debilitando, ¿no? Bueno, estamos ahora frente a un DNU, el 366, donde prácticamente ha desmerecido, está creando 2 clases de ciudadanos migrantes, ¿no? Un ciudadano migrante de primera categoría y otro ciudadano migrante de segunda categoría. Es horrible lo que digo, pero eso es la realidad. Pero además de todo, también hay otro ciudadano que mientras que accede a la residencia temporaria, va a tener acceso a una residencia, va a caminar con una certificación precaria. Un papel que dice que tanto tiempo a tal tiempo puede circular, trabajar, salir, entrar, trabajar por cuenta propia y ajena. Pero ahora, la precaria que tenemos, porque ese es un gran cambio que ha hecho este DNU,
a la ley migratoria, es el acceso a la educación y a la salud, ¿no? Pero ¿cómo hemos llegado acá? ¿Cómo es que llegamos si justamente desde hace mucho tiempo, y esto fue, me parece, se notó un poco más en la pandemia, cuando sacaban los permisos de circulación, solamente accedían los que tenían DNI, porque se habían olvidado que habían extranjeros que tenían precaria. Bueno, quizás después fueron con tantos reclamos regularizándolo, pero también, ahí también fue viendo cómo las personas los migrantes que tenían ese tipo de residencia tampoco no accedían a los otros programas de contención social que a veces siempre el desarrollo social posee para los migrantes. Y esto también porque antes una persona migrante que tenía una residencia temporaria podía acceder inclusive a un plan social, lo podía hacerlo. Pero ¿qué pasó? Después cuando vino otro gobierno, el gobierno, vamos a decir las cosas claras, el gobierno de Fernández, hubo un momento en la que después las personas que tenían residencia temporaria ya no podían acceder a estos planes sociales, solamente los que tenían residencia permanente, ¿no? Entonces estábamos hablando plena pandemia y yo conversando con otra colega que vive en Brasil y me decía que en Brasil, hasta en Brasil, en el Brasil cuando estaba Bolsonaro, un migrante puede acceder a la salud pública con un certificado de residencia precaria, ¿no? Pero bueno, porque en Brasil también el acceso a la salud es pública, ¿no? Es pública. Pero ¿qué pasa acá? Tenemos cómo fue, de a poco, fueron socavando más y más este certificado de residencia precaria y cómo avanzaron con la temporaria y ahora lo estamos viendo, este resultado, porque tenemos un gobierno de ultraderecha, entonces directamente ya para poder alcanzar la residencia permanente tienes que cumplir ciertos requisitos económicos que a veces va a ser un poco muy complicado para muchas personas poder acceder, pero vamos a tener que en esto las organizaciones tener que luchar muchísimo para que puedan aprender cómo a ver, ya bastante los migrantes sufrimos mucho cuando se incorporó el RADEX, el sistema de erradicación a distancia. Lo sufrimos muchísimo, es más, hemos hecho muchos reclamos para que sea mitad presencial y mitad virtual, porque muchas personas no comprendían, porque lo fueron mejorando un poquito con el tiempo. Y ahora con este nuevo cambio del 366, volvió a tener un cierto de complejidad, que incluso cuando salió esta ley, este decreto, no había, estaba todo confuso. Prácticamente ese sistema de erradicación te decía una cosa distinta de lo que decía la ley, hasta que se fueron como haciendo las modificaciones. Pero ahora, lo que decía Rosemary, hemos llegado a este DNU, pero ya de por sí ya iban persiguiendo a migrantes porque tuvieron una causa judicial. Pablo justamente lo narró bien. Si hay un sistema penal que ya puede perseguir eso, ¿por qué tiene que meterse con otras estructuras, con lo cual sigue siendo una persona humana que también necesita ayuda? Justamente es una población que necesita ayuda, ¿no? Ayuda. Por eso justamente es para los vulnerables. Cuando se hablaba de las personas migrantes que tenían una certificación de residencia precaria, son los que más ayuda necesitan, porque justamente con una precaria nadie le quiere dar un trabajo, ¿no? Un trabajo. Y aún teniendo DNI, también lo sufren bastante, pero los que tienen exactamente acá, justamente acá, es una doble condena para el migrante. Una doble condena porque directamente por donde quieres tocar una puerta, que la cual el artículo 20 de la Constitución dice que todos los migrantes y también tienen los mismos derechos que los nacionales argentinos, pero vemos acá que este DNU con superpoderes prácticamente modificó algo sustancial del acceso tanto a la educación y la salud, ¿no? Y también ahora con el tema del acceso a los planes sociales, porque también quiero recordarles que también judicializaron y atacaron a las organizaciones porque justamente las señalaron de que ahí eran organizaciones que tenían gran cantidad de
población con colectivos migrantes y prácticamente fueron atacando y lo principal, a su principal derecho de circulación, porque si una persona salió del país, también se les atacó y se les bajó un programa social, ¿no? Entonces fueron directamente apuntando de a poco y socavando y llegamos a esto, a un 366, directamente con una persona que antes sabía de que si tenía un hijo argentino podía radicarse con la residencia permanente. Ahora no, ahora va a acceder solamente a la temporaria y para que acceda a la permanente va a tener que realmente demostrar ingresos. En esto tenemos que ocuparnos las organizaciones sociales. Ahora, otro punto que también no se toca, el tema de las jubilaciones de los migrantes, ¿no? De los migrantes que les exigen 3 grandes requisitos: tener 30 años de residencia, 30 años de aporte, y lograr, si es que pueden acceder, la única moratoria que está vigente es la del que se finaliza en la 24.476, y esa es la que pueden algunos acceder, pero no todos. Pero algo me parece que también tendríamos que incluirlo cuando hacemos los reclamos, es que siempre al migrante que si no llega a estar 30 años de residencia, pero si llega a tener una entrada, una salida que no figura, mayormente es culpa de migraciones, o culpa de gendarmería, o culpa de algún funcionario que distraído y no anotó, esa persona directamente pierde su posibilidad de poder jubilarse. Esto pasa solamente para los migrantes, no sucede para los argentinos. Argentinos se pueden ir a España, volver, y viene de España con sus aportes y luego se puede jubilar. Los migrantes tenemos prácticamente socavado muchos derechos, por lo cual ahora quieren justificar, que nos echan como la culpa de haber, o siempre, cada vez que vienen las campañas políticas, siempre van a tocar al migrante como un chivo expiatorio, ¿no? Después, temas ciudadanías, lo que está sucediendo ahora, acceder a una ciudadanía argentina, ¿no? A ver qué dice Paula. Bueno, ahí después los voy a leer todos los comentarios. Bueno, tema ciudadanía, ¿no? Era una decisión de un juez federal de otorgarte, que juramentes ser ciudadano argentino, ¿no? Un juez federal haciendo todas las averiguaciones, todos los trámites que tenía que tener y cumplir para poder acceder a eso. Ahora con este DNU, la autoridad de aplicación para poder acceder a una ciudadanía argentina va a ser Migraciones. Primero dijeron que en julio iba a estar como la estructura para poder hacerlo. Ahora dicen que es diciembre. Es más, hoy visité a la mañana muy temprano Migraciones para ver si había alguna novedad sobre eso. ¿Sabes qué me dijeron? No hay información. No hay información. A esto vemos que también quieren otorgar la ciudadanía a las personas que invierten en Argentina. O sea, que ellos son los principales candidatos a acceder a la ciudadanía argentina. ¿Qué va a pasar con los migrantes? Si ya en la residencia permanente te están pidiendo 6 pagos de monotributo y además una certificación de ingresos por contadora, en la cual ya es un gasto más. Ahora, ese requisitos es lo que pedía un juez federal para acceder a la ciudadanía argentina. Quizás era el trámite más costoso para acceder a la ciudadanía argentina. Ahora desconocemos realmente cómo lo van a aplicar y quién es un funcionario que no sabemos si está capacitado para poder decidir si una persona puede acceder a la ciudadanía argentina o no. Ahora, a veces en la parte de los derechos que tenemos los migrantes para cuando accedemos a la ciudadanía argentina es el derecho al voto, votar a presidente, ¿no? Bueno, ahora esa posibilidad se va a ver un poco demorada, porque vamos a tener una autoridad de aplicación migratoria que va a decidir si vos o no cumples o no
según el temperamento o según el análisis que ellos evalúen, si puede ser argentino o no. O sea que ahí vemos un retroceso tremendo con respecto a este tema. Bueno, son las 5:27, ¿no? A ver, voy a empezar a responder, voy a leer los comentarios para así poder también desarrollar este tema. A ver, dame un segundito. ¿Dónde está? Acá está. A ver. Centro migrante. Ah, mira, acá me están recordando que yo arranqué con todo y no me presenté. Perdón, mi nombre es Doris Quispe. Soy activista por los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, militante por la campaña nacional Migrar no es delito y también peronismo, como soberanía peronista, ¿no? Eso, que yo estoy como un poco mezclada las cosas. Peronismo para la soberanía. Entonces, junto a Rosemary estamos sumando fuerzas para que el tema migrante llegue a todos los rincones del país y por eso también nos pusimos en marcha para que el taller de migrantes sea parte de la Universidad Popular, ¿no? Porque realmente estamos en una etapa muy complicada en la que nos vemos un poco temerosos de salir a las calles. Entonces tenemos que, si bien tenemos que hacerlo en algún momento, tenemos que hacerlo, pero tenemos que primero generar otro tipo de estrategias en la cual poder llegar al corazón de los argentinos, ¿no? Prácticamente, para que entiendan que nosotros no somos el enemigo, sino todo lo contrario, somos parte de la producción, también parte de la economía que realmente hace que este país también crezca. Entonces, no somos no somos las personas que vamos a arruinar a Argentina, al contrario, somos parte de la construcción, somos parte del pueblo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que quizás recordarles también a los argentinos que ellos también son hijos de migrantes, ¿no? Entonces, bueno, me había puesto a charlar del tema y me había olvidado presentarme. Además, soy abogada, socióloga, también participo como docente en el equipo docente de la clínica jurídica en Caref. Y bueno, entonces también tengo un emprendimiento, entonces trabajo en un organismo público, hacemos muchas cosas. Las que somos militantes podemos hacer multitareas, multicosas, pero lo hacemos con mucho orgullo y con mucho cariño y con mucho amor porque creemos que la causa migrante es lo que a nosotros nos hace crecer como personas. Así que bueno, ahora paso a hablar un poco de las preguntas, ¿no? Sí, el hecho de que una persona migrante ya por un antecedente penal y luego los expulsen, es prácticamente una doble condena. Por un lado, si bien hay una justicia que dice que cuánto tienen que pagar por un delito que hizo, bueno, después viene la parte administrativa por migraciones en la que dice que, bueno, tienes que ser expulsado del país. Y acá quizás hay un tema muy complejo que también, y ahí justamente va a haber un panelista que va a hablar del tema del derecho de los niños, y creo que ese es el punto más débil de este decreto porque lo tenemos que tirar abajo. El punto débil de este decreto es el derecho de los niños, ¿sí? El derecho de los niños que prácticamente se han olvidado o prácticamente lo desconocen, ya directamente desde hace varios años, Migraciones ha largado muchísimas disposiciones en las que cuando vos lo lees, no lo puedes creer. Dice, sabemos que tiene 2 hijos argentinos, pero por este antecedente penal te tenemos que expulsar igual. O sea, ¿cómo? Empiezan a medir que separar familias, ¿no? Bueno, acá dice Paula Carelo. A los argentinos a veces les cortan beneficios de la seguridad social, ejemplo, pensiones de discapacidad,
por los mismos motivos, falta de registro de reingreso. Es cierto, el tema migratorio, o sea, el tema de los registros de entradas y salidas, es, para el tema pensiones, también se los cuestionan cuando registran que salieron y no entraron. Pero quizás, pero cuando va a acceder a una pensión, quizás un argentino tiene todas las posibilidades de poder defenderse directamente en migraciones, que bueno, que tiene un pasaje aéreo, o que tiene un boleto, o que cruzó la frontera con un automóvil, que también a veces anotan automóvil y no los pasajeros, les piden como un montón de cosas que requieren para poderlo subsanar y poder seguir cobrando la pensión por discapacidad. En el caso de migrante, directamente apenas cruza la frontera, y pasó esto en el año antes de la pandemia, pasaba esto, que si una mujer salía del país y cobraba la asignación universal por hijo, directamente Migraciones informaba a ANSES que se fue. Y que no que se iba, sino que era una mujer migrante que salió y entró y no informaba que entró. Cuando esta mujer iba a migraciones, decía, sí, acá tengo mi comprobante que entré, le volvían a restituir la asignación universal por hijo. Pero son situaciones que se fueron dando, ¿no? Justamente para ir coartando derechos a los migrantes. Después acá, el Centro Migrante dice que ahora salís del país por mucho tiempo y te sacan el DNI. Bueno, este es otro cambio que hay en el decreto. Vos cuando contabas, tenías la residencia temporaria, tenías 2 años, y una vez que querías, antes que se te termine ese plazo de 2 años, vos querías ser residente permanente, podía ser residente permanente, pero te daba la pauta de que si vos, siendo residente temporario, te ibas del país por 1 año, se te podían revocar, te cancelaban la residencia temporaria. Y la permanente, si te ibas por 2 años, si te ausentabas, salías del país y por 2 años no volvías, te cancelaban la residencia permanente. Acá muchos migrantes se han dejado, a veces por faltas de asesoramiento, de información, se guiaban del DNI que decía que está vigente 2032, y dijo, ay, no, tengo la residencia permanente para toda la vida, y se fueron 4 años, y cuando volvieron, obviamente ya no tenían, ingresaban como nuevos turistas. Hay un ruido. Alguien salió. El micrófono pueden apagar, por favor. Ahí va. Entonces, bueno, entonces cuando ya les conté cuando la mamá salía y luego podía recuperar su asignación universal por hijo porque podía demostrarlo, ¿no? Después acá lo que me decía, tema de la residencia permanente. Ahora, si vos eres residente temporario y te vas por 6 meses del país, te ausentas por 6 meses, te pueden cancelar la residencia temporaria. ¿Qué pasa ahora? Los que se fueron, tenían la temporaria, sabían la información anterior de que era 1 año. Le están notificando de que van a perder la temporaria y que van a hacerlo nuevamente. Ahora, la permanente también pasa lo mismo. Muchos se fueron del país pensando que por 2 años máximo se podían ausentar. Ahora van a venir, van a llegar y les van a decir, usted se fue por 2 años y acá dice la ley que por 1 año que te ausente te vas a perder la cancelación, vas a perder la residencia permanente. Después, acá una compañera dice, ¿dónde se saca la ciudadanía argentina? Bueno, en este momento no hay trámite de ciudadanía argentina. No hay en este momento, porque Migraciones, que es el organismo de aplicación, en este momento no tiene estructura, ni siquiera ni ha informado ni comunicado cuándo realmente va a iniciarse los trámites de ciudadanía argentina.
Antes lo hacía con un juez federal. Hay muchos trámites que lo han iniciado ahí por otros colegas, que por ejemplo que en el Poder Judicial de San Martín lo pudieron iniciar, pero una vez que llega al fiscal va a decir, como está vigente el DNU 366 y tiene que tramitarlo con migraciones, ahora esos trámites están rebotando a migraciones, vuelve a foja cero. Y eso es lo que está perjudicando a muchas personas que por ahí más o menos calculaban que un trámite de ciudadanía tardaba 2 años, ahora tiene que esperar prácticamente todo este año que no va a poder iniciarlo y esperar el próximo hasta que habiliten el sistema, que uno pueda iniciar el trámite. Los requisitos básicos como era antes, antes del 366, para un juzgado federal era tener el DNI con residencia, tener la partida de nacimiento de su país de origen con la apostilla de La Haya, tener un certificado de domicilio, demostrar ingresos, y eran como esto lo más básicos. Ahora no sabemos con qué nos va a sorprender migraciones. En julio salió el decreto para los migrantes, inversionistas que quieren invertir en la Argentina, que van a generar supuestamente trabajo y todo, ellos supuestamente van a acceder a una ciudadanía express porque lo van a poder hacer directamente por migraciones. Ahora, ¿qué va a pasar con los que no somos inversionistas y queremos ser ciudadanos argentinos? ¿Qué pautas nos van a poner? Todavía eso no sabemos cómo nos va a sorprender. ¿Cómo nos va a sorprender si ya directamente para obtener la residencia permanente te está pidiendo un requisito que era uno de los más complicados para obtener la ciudadanía? Ahora, no soy inversionista y quiero ser ciudadano. Ahora, ¿con qué requisitos ahora van a venir migraciones? Eso vamos a ver supuestamente en diciembre. Después tenemos acá. Exactamente, no hay reglamentación en este momento para las ciudadanías. No, en este momento no lo hay. Acá, Luis Ayala, con el DNI permanente, ¿cuánto tiempo puedo estar fuera del país? En este momento solamente 1 año. Si te pasas 1 año y un día más, te pueden cancelar tu residencia permanente. Después acá levantó la mano Simar, Mario y María. Simar, ¿querés hablar? ¿Consultarme? Simar. María Cristina. María. Hola, ¿qué tal? Muy buena la charla, muy explicativa. Te felicito. Por mi parte política, mucha gente me viene, uno no tiene que dejar de ser del país. Estoy hablando con migrantes de Bolivia y Perú, que son con los que yo me conecto, ¿no? Entonces a veces están acá y tienen la precaria o viste todo eso, y yo les digo, no sé si está bien, por eso te pregunto, que se hagan la ciudadanía argentina. Ahora, que serían 93, 94 millones, una cosa así, para tener ciertos beneficios porque de los otros no pueden tener. Ahora, mirá qué mentalidad de este político es que les conviene que haya más, no sé si ustedes lo ven bien, vi a Rosemary que hace así, pero si vos sos migrante y no te valorizan, por lo menos con la ciudadanía tenés lo del voto para presidente y a ellos les conviene. Por eso no entiendo esto de sacarles beneficios. Antes yo
hace muchos años, gobierno de Menem, trabajaba en el Registro Nacional de las Personas, que fue en ese momento, y se iba de migraciones, viste ahí en Retiro, se traía la precaria y en el registro automáticamente con todos los papeles se le hacía el documento argentino, que ahí fue cuando empezaron los 90 millones. No entiendo por qué ahora les exigen tantas cosas. Hola María, sí. Es que estamos en campaña política y en cuando uno hace un registro de las distintas, cuando estamos en elecciones, próximos a elecciones, siempre eligen a la población migrante como para atacar, porque hay cierta también población que también es racista, discriminatoria, entonces como que, y más si estamos en este contexto de un gobierno de derecha, es como que no va a bajar su perfil por lo cual llegó al poder. Entonces, tiene que seguir atacando, y aparte somos los menos, al menos grupo de población, que aparte que no llegamos ni al 4,8% del 100% de la población total de la Argentina. Entonces, va a ser, nos van a poner la cámara, la lupa, el ojo por todos los migrantes que, por ejemplo, en datos, yo me acuerdo en el dato del 2017, cuando salió el DNU 70, decían de que los hospitales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estaban colapsados de migrantes, eso decían, ¿no? Y según un informe de la OIM, era apenas el 2%. Entonces, si ponen en la cámara al migrante por cada paso que da, porque cruza la calle, porque lo ven más visible y todo, no van a ver a uno, van a ver a 1 millón, porque los atacan desde las redes sociales, los atacan desde los medios de comunicación, entonces entonces la persona va a creerse, obviamente, lo que dice la televisión de que, ay, sí, nos ocupan los hospitales, nos invaden la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos ponen como en lo peor de todo, ¿no? Es una postura política y justamente las organizaciones tenemos que estar al pie y a la altura para poderlos apoyar y defenderlos, porque en este momento lo que necesitamos es el apoyo de las organizaciones migrantes que realmente coloquen el tema migrante en todos sus espacios políticos. Eso sí es urgente, eso es lo que se necesita. Bueno, acá hay una pregunta que dice: si soy casado, con Argentina y tengo hijo con un argentino, si soy casada con argentino y tengo hijo con un argentino y me ausento del país por 6 meses, ¿pierdo la permanencia? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque ahora vos obtienes la residencia permanente por tener, obtienes la residencia temporaria por tener un hijo y por estar casado. Ojo con eso. Ahora, la permanente, si ya la tienes otorgada, la vas a perder si te ausentas 1 año, ¿sí? Ahora, porque antes con esta figura de tener hijo argentino, casado con argentino, vos obtenías inmediatamente la residencia permanente. Ahora no. Con estos requisitos se pasaron al otro lado para obtener la residencia temporaria, ¿sí? Y ahora lo que hay que comunicar, que también es esto, que ahora prácticamente nos tenemos que seguir esforzando para seguir a ver qué formas tenemos de comunicar a los migrantes, por ejemplo, para que cuando ya están próximos a tener la residencia permanente, es que ya se saquen un monotributo o si tienen un trabajo en relación de dependencia, estar por lo menos tener un ingreso que esté registrado, ¿no? Porque si no, directamente, si no, su pedido de residencia permanente va a fracasar. ¿Qué va a pasar con el migrante? ¿Qué pasa si le rechazan la permanente? ¿No? ¿Qué hacemos si justamente él pensaba que ya una vez que renovaba su categoría de temporaria permanente, lo podía acceder? Antes lo podía acceder de una forma menos complicada. Esto es lo que tenemos ahora y tenemos que también colaborar y ayudar. A ver, dice acá:
pasa los requisitos para ser ciudadanía básico. Claro, uno de los fundamentos por la cual en este DNU mencionan es que por qué Migraciones ahora va a controlar o va a otorgar ciudadanías argentinas, porque ellos dicen que van a realmente controlar si esa persona que quiere ser ciudadana argentino, tenga la residencia permanente sí o sí, y que además tenga 2 años de residencia. 2 años, o sea que si vos llegaste hace 2 años, no tienes que haber salido absolutamente del país, ¿no? Y ahí también van, porque a veces muchas con esto de estar con las amigas, de la colectividad boliviana, peruana, dice, pero me quiero ir a los carnavales. No, si quieres tener la ciudadanía argentina, este ya es un requisito, son 2 años. Si tienes los 2 años, recién vas a poder iniciar el trámite, ¿sí? Cuando estabas vos iniciando en un juzgado federal, los 2 años era al momento que a vos te daban la ciudadanía. O sea, iniciabas hoy y el jueza, al momento de otorgarte la ciudadanía, contabilizaba si tenías los 2 años, entonces, bueno, podías hacerlo. Incluso vos, mientras que estabas haciendo el trámite, pedías permiso al juzgado y decías que avisabas que te vas de vacaciones y vuelves en 3 meses. Y no había ningún inconveniente. Ahora prácticamente nos van a tener ahí atados, en la que sí o sí tenemos que estar sí o sí acá, si no, no te van a otorgar la ciudadanía argentina. Así es. Bueno, no tengo más preguntas. ¿Alguien más tiene una pregunta? Doris, quería aprovechar ya que nadie pregunta. ¿Hay alguno? No vi. Una pregunta muy concreta sobre este concepto de ciudadanía universal, si tenés opinión formada. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Porque acá solamente existe 2 tipos de ciudadanía, que es la por opción o por naturalización, ¿no? Por opción es por haber sido hijo de argentino, así hayas nacido en el extranjero, pero eso por el derecho de sangre, ¿no? Entonces, de sanguinis, entonces, accedías a la ciudadanía argentina. Ahora, por naturalización, o sea que no es universal, es por naturalización, directamente lo obtenías cumpliendo ciertos requisitos que hasta antes del DNU la justicia federal evaluaba, y si lo cumplías, eras un argentino más. Para Argentina, un migrante que obtiene la ciudadanía argentina no la puede renunciar. Es irrenunciable. Entonces, a veces había muchos migrantes decían, pero pierdo por lo cual es de origen. No la pierdes. Yo, por ejemplo, nací en Perú, pero tengo la ciudadanía argentina, tengo la doble nacionalidad, no la perdí, ¿sí? No la perdí, pero la obtuve por naturalización. Eso es lo que existe en este momento en Argentina. Te lo pregunto porque está anclado a la declaración de RUNASUR de hace 15 días, que incorpora este concepto de ciudadanía universal, entendemos, en el marco de un proceso de unidad continental, ¿no? Para lo que nos preguntamos en qué términos tendría que dársele tratamiento a un proyecto de ese tipo. Es como lo que existe en Europa, ¿no? En Europa, por ejemplo, tienen lo que son Estado parte, cumplen esto no me acuerdo muy bien ahora la palabra, en Europa tienen el espacio Schengen. Pero por eso, ellos llegaron, en cambio acá en Argentina, en Latinoamérica, todavía no se alcanzó ese acuerdo todavía. Es más, hay mucha resistencia para que se logre, porque sería mucho más fácil decir, bueno,
somos ciudadanos latinoamericanos. No tenemos que sacar ni que ir a un juez federal, ni a migraciones, ni nada. Soy la ciudadana latinoamericana. Punto. Pero bueno, ahí el acuerdo y el político y el acuerdo de los países tienen que alcanzar un nivel tan alto justamente para poderlo llegar a eso. Doris, ahí quería sumar algo. El tema de la ciudadanía universal se soltó en el RUNASUR como una propuesta, como también Zaffaroni en un momento dijo ciudadanía automática. A lo que te refieres es que hay que pelear leyes y proyectos para poder habilitarlo, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, tiene que haber un acuerdo entre los estados partes para poder llegar a alcanzar a esa ciudadanía, en la que ya no tenga un trámite, sino ser parte del mismo bloque, ¿no? Bloque de países en la que puedan alcanzar esa ciudadanía. A eso va la ciudadanía universal, sin que pases por un organismo público, simplemente por tu pertenencia de estar en el mismo suelo, ¿no? Por más que nos dividan los límites de los países, pero si estamos, esos países están de acuerdo, obviamente, y si uno consiente eso, que quiero ser ciudadano, obviamente, tendría que ser sin más trámite. Lo que pasa que a partir de que se rompió el Mercosur y todo eso, eso sería un proyecto, Pablo, que me parece que habría que entregarlo en el Congreso, ¿no? No sé si dentro de diputados hay comisiones de migrantes, no sé, Rosemary, si vos llegaste a ir alguna vez al Congreso y ver si hay alguna comisión de eso. Yo lo voy a hablar en legislatura mañana, ponele, a ver si hay alguna legislación acá en Capital. Gracias, María. Ahí estaba después la compañera Selmira para poder preguntar, pero darte una respuesta corta. Hemos ido a una reunión de diputados nacionales en el cual para entrar en bicamerales estamos en riesgo porque no tenemos todos los votos como para poder pelear el DNU primero. Y sí, se podría pelear, pero tendríamos que ser masividad. Con pocos no se puede. Aparte, estamos como dispersos como colectividades y eso nos separa más. Por eso es que estamos comenzando a tratar de juntarnos y entender el DNU, que es esta clase, este curso y todos los compañeros que van a entrar. Y desde ahí comenzar a ver los pasos a seguir. Porque sin saber, la gente a veces puede tener contraproducencia, no está de acuerdo por algo, o no sabe bien la historia, y por eso es importante conocer detalles. Y ayer también en la reunión se repitió que es importante saber de la historia para poder recuperar, como el convenio de Mercosur, que muchos no están, son solo 5 países que están en riesgo, y de ver de qué proyectos no funcionaron, pero hoy por hoy está el DNU y, bueno, sumar opiniones como la que dices vos. Eso por corto. Ahora, la que sigue para la pregunta es Elmira, que levantó la mano. Gracias, María. Sí. Contesto a Selmira y habría que contactar a Norberto para que ya después se sume él y después, bueno, se sume Pablo, ¿sí? Eso sería. 18-15 quedó Norberto. 18-15. Sí, porque sale 18 y llega a 18 y 10, 18-15. Bueno, está bien. Bueno, Selmira. Respecto de este planteo tan desigual en términos de cambio de la figura de la ciudadanía que tenemos vigente en este momento, si tienen información respecto de qué acontece en los países, tal como mencionaron, del Mercosur. ¿Es recíproco este tratamiento? ¿Es factible que yo quiera ir a instalarme a Paraguay en las mismas condiciones? ¿Hay invitantes? Refiero a lo siguiente, porque tengo
magro conocimiento, es muy poco lo que tengo de conocimiento. Por ejemplo, si yo quiero ir a trabajar a Paraguay, no lo puedo hacer si no manejo, por ejemplo, el guaraní. Me condicionan la ciudadanía. Sin embargo, si quieren venir a trabajar del Paraguay, acá no tenemos condicionantes tan marcados como ellos. Si es así o tengo distorsionada esta información, por favor, sí. Porque la Argentina, a pesar de todas las dificultades que están mencionando, siempre estuvo, creo, a mi entender, por la poca lectura que tengo, más accesibilidad respecto de los otros países, ¿no? Por eso quizás amerita una reflexión profunda respecto de qué dicen las leyes de los otros países en relación con la migración. En términos de ciudadanía, a ello me refiero. Gracias. Bueno, yo diría que esta pregunta que hace Selmira se lo puede hacer a Pablo Seriani, que es un experto justamente en todo lo que es convenios multilaterales y todo el tema de reciprocidad, porque hizo un trabajo hermoso sobre este tema, porque a veces uno peca de decir, bueno, pero si Argentina tiene salud pública y el otro también tiene que hacerlo, y después hay una vuelta que después que podemos caer como una trampa y después no podemos salir. Pues pido que esta pregunta, el tema reciprocidad, si la puedas realizar a Pablo Seriani. Yo ahora le estoy contactando a Pablo, a ver si que por ahí está libre, para que se pueda sumar. Sí, se suma en 5 minutos. Perfecto, lo voy a poner acá. Ahí tenemos a Marta levantando la mano. Bienvenida, Marta. Gracias. No, quería responder específicamente con respecto al Paraguay, porque soy paraguaya. No hay ningún inconveniente, no hace falta saber guaraní, no lo dice la ley. Es más, el Paraguay es bilingüe, así que los dos idiomas indistintamente se pueden usar, así que no hay ningún condicionamiento para empezar. Y quiero dar una opinión personal, que seguramente Pablo después va a hablar mucho sobre reciprocidad, que es su tema. No se le puede pedir a los ciudadanos de a pie que pidan y exijan reciprocidad. Las leyes no lo hacen los ciudadanos de a pie. Entonces, discutir a ver si el migrante es el culpable, si Paraguay, Bolivia o Perú cobra la salud pública, no lo vamos a resolver en estos espacios. Se resuelve en una reunión de cancilleres, en una reunión de ministros y en el Parla Sur como tema a última instancia, que ya no existe. Pero me refiero a que hay que darle las cosas y las discusiones donde correspondan. No son las organizaciones de migrantes, no son estos espacios los que van a resolver este tipo de problemas que son de estados, de cancilleres, de ministros. Entonces, aparte de la reciprocidad no se puede discutir cuando se trata de derechos humanos. Las reciprocidades son financieras, son económicas. Si en Paraguay se cobra la salud, también a los paraguayos se le cobra, o sea que no es solamente a los extranjeros, a los migrantes que se le cobra. En Bolivia se le cobra a todas las personas la salud. Entonces no se puede medir con la misma vara, no es lo mismo Argentina que Paraguay, que Uruguay, que otros países. Entonces de por ahí me parece muy simplista tratar de hablar de reciprocidad. Hay que tener mucho cuidado con esto de qué es reciprocidad, en qué espacio se puede hacer, a quién se le debe pedir y quiénes son los causantes y o culpables y de personas que puedan realizar este tipo de acciones. Tenemos a Pablo y a Selmira otra vez. Gracias, qué interesante y qué rico. Simplemente para avisar que vamos a hacer un alto en la grabación y vamos a volver a iniciarla para los próximos panelistas, para que no sea tan larga la carga. Por otro lado, decir también que es muy importante en estos espacios para nosotros intentar imaginar esta posibilidad de ser en este siglo para un proceso de soberanía popular, que es algo, un concepto que evidentemente los pueblos tenemos conflictos, tensiones y problemas con la gestión de nuestros estados, con la concepción de nuestros modelos republicanos. Ese es el problema que realmente tenemos.
Y el problema que realmente tenemos es que no estamos todavía en condiciones de poder articularnos para concebir en confluencia un proyecto colectivo para el continente y llevarlo adelante en los términos en los que sea asumible en cada territorio, en cada espacio, en cada ámbito, laboratorios de transformación. La multisectorial se propone precisamente, respetando todas las identidades y todas las pertenencias, asumir estos ámbitos como ámbitos de diálogo de los que esperamos que surjan consensos, que pauten una referencia para el conjunto de las militancias. Mucho más importantes estos debates, la diplomacia de los pueblos. Muy importante el concepto. Intentamos explorar, siendo inclusivos, invitando a aportar nuevas ideas para enriquecer las miradas, que es el principal desafío que hoy tenemos, tratar de interpretar adecuadamente el escenario sobre el que tenemos que operar para lograr la defensa de los derechos que no existen sin los recursos necesarios para su efectivización. Tenemos por delante un desafío enorme, afortunadamente, no solo en Argentina, la inquietud, en el conjunto de los países del continente. Y esta iniciativa que proponen desde Bolivia, donde aprobaron la propuesta de la multisectorial argentina de la creación de esta pluriversidad RUNASUR, tan importante, para tratar de imaginar un modelo político pedagógico distinto, en función de un propósito que sea de las grandes mayorías populares del continente. Ese es el proceso que ustedes deben protagonizar y saludarlos y felicitar la coordinación además de las compañeras. Y si les parece cerramos y vamos al próximo encuentro. Sí, Pablo, quería avisar que está Pablo Serianilla en el grupo. Pablo, un gusto escucharte también. Es Pablo también el coordinador general de la multisectorial. Vamos a entrar con el mismo MED porque así no se hace pesada, o no con el mismo MED.